Bienvenidos a un nuevo video más. Hoy voy a hablarles sobre cómo pueden hacer estadística descriptiva para datos agrupados en el Excel. ¿A qué se refiere cuando tenemos datos agrupados? Significa que tenemos una tabla resumen como la que están viendo en pantalla, en la cual nos están diciendo diferentes grupos, clases, clasificaciones, en donde se están juntando los datos en base a un límite inferior y un límite superior. Entonces, en este tipo de tablas podemos ver la marca de clase, que es el promedio de estos límites inferior y superior. Podemos ver los valores de frecuencia absoluta y podemos ver los valores de frecuencia acumulada. En el caso de que ustedes no tengan calculado la marca de clase o la frecuencia, deben de calcularla, ya sea con el promedio o bien ir sumando cada uno de los valores de frecuencia. Todas las fórmulas que se trabajarán aquí utilizan la marca de clase y la frecuencia absoluta. En el caso de algunas en donde se requiera ver algún valor de frecuencia acumulada, se va a especificar. Entonces, en el cálculo de la media nos dice que tenemos que hacer la sumatoria del producto de cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Y esto lo vamos a dividir entre la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces, lo que podemos hacer es sacar estos valores de marca de clase y frecuencia en una tabla aparte, y de aquí podemos calcular lo que son las sumatorias. Para el cálculo de la media vamos a generar una tercera columna que diga producto. Aquí vamos a centrarla, vamos a ponerle aquí los bordes y aquí vamos a ponerle negrita. Lo único que vamos a hacer aquí es la marca de clase por la frecuencia absoluta. Ya que tenemos esto, arrastramos la fórmula para que nos arroje la multiplicación de cada una de las marcas por su frecuencia. Ahora, ¿qué nos interesa aquí? Nos interesa la sumatoria, y para eso vamos a calcular la suma en la parte de abajo, y aquí vamos a usar el atajo Alt, Shift y 0 para que Excel haga una autosuma y nos dé los valores. Aquí Alt, Shift y 0 para que haga la autosuma. Esto igual podemos centrarlo y aquí podemos ponerle de rojo y de negritas. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para encontrar el valor que queremos hallar, tenemos que dividir esta sumatoria de 3514 entre 100. Entonces, para este ejemplo, la media es de 35.14. Alternativamente, podemos usar la fórmula de suma producto, decirle la marca de clase y decirle la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que cuando yo le dé Enter, me va a dar el 3514 que acabo de calcular. Ahora, ¿qué debo de hacer con este valor? Debo de dividirlo entre esta sumatoria de frecuencia absoluta, que es el 100, para obtener la media de 35.14. Veamos ahora el cálculo de la mediana y los cuartiles. Aquí tenemos que hacer mucho análisis de la tabla de distribución de frecuencia. ¿Por qué? Porque es un procedimiento bien definido que nosotros debemos de seguir para encontrar tanto la mediana como esos cuartiles. Lo primero que deben de hacer es obtener el número total de datos con la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, en este caso, si ustedes suman, pues este es el 100 que ya vimos anteriormente. Ahora, con ese total de datos, nosotros debemos entender lo siguiente: que el cuartil me representa el 25% de los datos, o sea, la cuarta parte. Por lo tanto, yo debo de dividir ese 100 entre 4 para el caso del cuartil 1. Debo dividir este 100 entre 2 para el caso de la mediana cuartil 2, y debo de dividir este 100 entre 4 y multiplicarlo por 3, o bien 100 por 3 cuartos, para que me dé el valor que estoy buscando para lo que es cuartil 3. Ahora, este numerito que te dio aquí en estos casos, debes de buscarlo en la columna de frecuencia acumulada. Ahora, si no está presente tal cual, lo que debes de hacer es checar en qué fila se rebasa por primera vez los valores que acabas de obtener. Ejemplo, para el cuartil 1 estamos diciendo que buscamos un número 25. Por lo tanto, nos vamos aquí 4, 19 y 44. Entonces, en este 44 se cumple que esto es mayor que 25. Por lo tanto, para el cuartil 1 debemos de tomar toda esta fila. Vamos a pintarla de color naranja, porque con esa vamos a trabajar. Ahora, para esta fila que acabamos de obtener, nosotros debemos de buscar el límite inferior del intervalo. Ahora, una buena práctica que deben de hacer aquí es que ese límite inferior debe de considerar el mínimo actual y el máximo anterior. ¿Por qué? Porque no necesariamente
los intervalos que tienen aquí van a ser iguales. Hagan de cuenta que aquí pueden tener de 4.5 a 12.5, pero que a lo mejor acá en el siguiente puede ser de 12.6 a 25. Entonces, pues la idea es que no está considerando ese valor máximo anterior. Por lo tanto, una buena práctica es que calculen el promedio. Vamos a hacer del máximo anterior con el mínimo actual. Lo dividimos entre 2. Entonces, este sería el límite inferior que deben de considerar. En este caso, como son iguales el máximo y el mínimo, pues ese no hay problema. Ahora, para el límite superior es lo mismo. Deben de considerar el máximo actual con el mínimo que sigue. Lo dividen entre 2 y ese es el límite superior. Ahora, en el caso que fuera diferente, que no considerara ese 28.5 y que aquí fuera 28.6, va a cambiar un poco. Pero esa es una buena práctica que pueden hacer. Esta C te representa la longitud de la clase mediana. Entonces esto quiere decir que solamente hay que restar 28.5 menos 20.5. De esa manera tenemos que el rango es de 8. Ahora, este CF me habla de la frecuencia acumulada anterior. ¿Qué significa? Significa que de esta fila naranja yo voy a tomar de la columna de frecuencia acumulada este 19. Lo voy a pintar aquí de verde porque ese está involucrado. Ahora, ese 19 es el que va aquí. Vamos a referenciarlo. Y nos dice que F es la frecuencia absoluta actual. Entonces vamos a referenciar el 25 que tenemos por aquí. Perfecto, entonces ya tenemos todo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para el cálculo de cuartil 1? Aplicar la fórmula que estamos viendo en pantalla. Tenemos que decirle, ponen igual el valor mínimo más, abren un paréntesis, abren otro paréntesis, le van a decir la n entre 4, que es 25 en este caso, le van a restar la frecuencia acumulada anterior, cierran paréntesis, le ponen una división y van a poner el valor de frecuencia actual. Esto lo cierran y van a multiplicar por ese ancho del intervalo. Entonces hacemos enter y aquí nos está diciendo que el cuartil 1 está en 22.42. Ahora, un procedimiento similar debe hacerse para la mediana y para el cuartil 3. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en la mediana vamos a buscar ese n entre 2 que aquí nos da 50 y vamos a aplicar una fórmula muy similar. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo. Solamente va a cambiar la fila a la cual vamos a estar considerando los valores. Entonces, otra vez, si dice que tenemos que buscar el valor 50, nos vamos a frecuencia acumulada, 4, 19, 44, 62. Aquí se cumple por primera vez que este es mayor o igual a 50. Entonces vamos a pintarlo que sea de naranja. Y para no confundirnos vamos a quitar el color a estas de aquí, sin relleno. Aquí está. Entonces, límite inferior es lo mismo. La buena práctica que pueden hacer es considerar máximo anterior, mínimo actual, lo dividen entre 2 y aquí es lo mismo para el máximo. Entonces aquí pónganle este más este, dividen entre 2. Ese es. Ahora, este ancho es lo mismo, tienen que restar superior menos inferior y ahora van a buscar otra vez cuál es su frecuencia acumulada anterior. Pues si estamos en la fila naranja, la frecuencia acumulada anterior debe ser este 44. Vamos a referenciarlo aquí. Y este lo pintamos de verde para decir que es el que estamos utilizando. Y la frecuencia actual es este 18 que tenemos. Lo referenciamos y ahí está. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicar la misma fórmula que estamos viendo. Entonces, esto es el límite inferior más, abren paréntesis, otro paréntesis, le ponen la n entre 2 menos el CF, cierran, ponen la división, le dicen que es la frecuencia actual, cierran el paréntesis y multiplican por el ancho del intervalo. Entonces nos está diciendo que la mediana es de 31.16. Entonces esto podemos seleccionarlo. Y aquí bueno, esto vamos a ponerle de rojo y de negritas. Y lo mismo tienen que hacer para el cuartil 3. Entonces vamos aquí a borrar esta parte sin relleno. Y nos dice, tienes que buscar el 75. Entonces, ¿dónde es? 4, 19, 44, 62, 74, 82. Aquí se cumple que es mayor o igual a 7,5. Por lo tanto, vamos a pintar toda esta fila de naranja.
y vamos a vaciar los valores. Entonces aquí el límite inferior sería este de aquí. El límite superior sería este de acá. Este ancho solamente es restar los dos valores. La frecuencia acumulada anterior sería 74. Aquí la pintamos de verde también. Y la frecuencia actual sería este 8. Entonces volvemos a aplicar la fórmula. Límite inferior más, abren paréntesis, otro paréntesis. Le dicen que es el 3/4 de n, que es 75. Le van a restar la anterior. Cierran el paréntesis, lo dividen entre la frecuencia actual. Cierran y multiplican por ese ancho. Y nos dice que el cuartil 3 está en 45.5. Entonces esto vamos a centrarlo. Y de esa manera tenemos los tres cuartiles, el 1, la mediana y el tercero. Veamos ahora cómo pueden calcular la moda. Para la moda, lo más importante que deben de saber es que ustedes deben de ubicar de la columna de frecuencia absoluta de este de aquí, tienen que buscar en dónde está el valor más grande. Entonces en este caso me está diciendo que sería aquí, este 25. Entonces vamos a seleccionar toda la fila donde está el 25. Aquí le hacemos pintar de naranja. Y ahora vamos a buscar los valores. Entonces del límite inferior, aquí tienen que decirme que es S20.5. Este f de i-1 me representa la frecuencia absoluta anterior, que es el 15 que está aquí. La frecuencia absoluta actual es el 25 y f de i+1 es la que le sigue, que sería este 18. Ahora, este ancho del intervalo solamente es que ustedes me digan 28.5 menos 20.5. Y lo único que tienen que hacer es aplicar esta fórmula. ¿Ok? Ahora van a decirle el límite inferior más, abren un paréntesis, abren otro paréntesis, le dicen el 25 menos el 15, cerramos paréntesis, dividen, abren paréntesis, 2 veces la frecuencia actual menos la anterior menos la que sigue. Entonces vamos a cerrar paréntesis y cerramos paréntesis. Esto va a estar multiplicado por el ancho del intervalo. Entonces es muy importante que ustedes se fijen muy bien en dónde están los paréntesis que están poniendo, porque si no, no les va a dar de la forma adecuada. Entonces vamos a hacer enter y nos dice que el valor calculado de moda es de 25.20. Entonces esto vamos a ponerlo en negritas y de rojo. Ahora, lo que sigue es calcular el rango. Bueno, esto es igual que si en la parte de no agrupada, simplemente hay que buscar el valor mínimo, hay que buscar el máximo, que es el valor más grande, y el rango solamente es la resta del máximo menos el mínimo. Entonces nos dice aquí que el rango es de 80. Entonces recuerden, no hay una fórmula en específico para rango, entonces aquí solamente deben de hacerlo de esta forma. Ahora, veamos la varianza muestral. En el caso de la varianza muestral, deben de seguir esta fórmula. Aquí voy a quitar la vista de los paneles, voy a movilizar los paneles para que esto sea más cómodo de ver. Y para la varianza muestral, tenemos que hacer la sumatoria de cada valor de la marca de clase menos el promedio, eso va al cuadrado, y eso de ahí va a estar multiplicado por la frecuencia absoluta. Ahora, cuando tengamos eso de ahí, lo único que tenemos que hacer es dividirlo entre la suma de las frecuencias absolutas y restarle 1. Entonces de esa manera vamos a calcular la varianza. Entonces para que esto sea más cómodo, vamos a poner aquí el promedio y vamos a referenciarlo de lo que calculamos en la parte de arriba. Entonces sería el 35.14. Ahí está. Entonces, primero vamos a hacer la diferencia de cada valor de marca de clase menos el promedio. Y este promedio, recuerden fijarlo con F4, porque si no, no les va a salir. Entonces hagan enter y ahorita lo arrastramos. Este de aquí es decir la diferencia al cuadrado, y este de aquí es decir el que se acaba de calcular por la frecuencia absoluta. Ya que tenemos estos tres, vamos ahora sí a arrastrarlos, y ya que los tenemos, me interesa tener la suma de este de aquí. Por lo tanto, vamos a escribir aquí suma y le decimos Alt, Shift y 0.
y de esa manera obtenemos el valor de lo que es la sumatoria. Ahora, para la varianza, recuerden que deben de tomar este valor y lo dividimos, pongan un paréntesis por aquí, entre lo que es la sumatoria de las frecuencias absolutas, que ese es el 100 que tiene en este caso. De igual forma pueden ponerlo aquí. Sería dividir este entre 100 menos 1. Ahí está. Entonces, este es el valor de la varianza muestral. Para la desviación estándar muestral, lo que tienen que hacer es calcular la raíz de la varianza, igual que como se hacía en la parte anterior. Ahí está. Entonces tenemos varianza muestral y desviación estándar muestral. El error típico aquí sería decir la desviación estándar muestral dividida entre la raíz del número de datos. Y el número de datos, pues aquí son 100. O sea, aquí estaría en función de la sumatoria de la frecuencia absoluta. Entonces, haciendo esto, nos dice que el error típico es de 1.72. Ahora, hecho esto, vamos a calcular la media geométrica y la media armónica. Para estas de aquí tenemos que construir una tabla muy similar a esta, partiendo de lo que es la marca de clase y la frecuencia absoluta. Si se fijan en las fórmulas, aquí me está diciendo que es para la geométrica un antilogaritmo o un 10 elevado a esto, que es la sumatoria de cada valor de frecuencia por el logaritmo de la marca de clase dividido entre el número de datos. Y acá tenemos lo que es el número de datos dividido entre lo que es cada una de las frecuencias absolutas entre cada una de las marcas de clase. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer aquí? Bueno, vamos a calcular primero la geométrica. Pongan aquí otra columna que diga el logaritmo de x. Y aquí vamos a decirle un logaritmo base 10 de esta marca de clase. Y tenemos esto. Entonces aquí pueden arrastrarlo para que tengan todos. Ahora en la siguiente vamos a decirle que sea el logaritmo de x que multiplica a esta f de i, a sus frecuencias. Entonces aquí sería frecuencia absoluta por este logaritmo. Y aquí nada más arrastran. ¿Okay? Ya que tienen esto, bueno, pues podemos centrarlo, podemos darle formato, podemos darle colores, como ustedes gusten. Y nos interesa obtener esta sumatoria. Entonces vamos a escribirle suma. Igual acá. Bueno, pueden decirle Alt Shift y 0 para que haga la autosuma. Y ya tenemos el valor que nos interesa en la parte de aquí arriba. Ahora, ese de ahí, para la media geométrica, tienen que dividirlo entre el número de datos. Entonces aquí pongan esa operación de 149 entre el número de datos, que estos serían los 100 que tenemos de momento. Entonces igual pueden referenciarlo del caso anterior. Y esa parte de ahí nos da 1.49. Ahora, lo verdaderamente importante para la media geométrica es hacer 10 elevado a ese número. ¿Okay? Entonces vamos a decirle 10 elevado a 1.4921 y nos da una media geométrica de 31.05. Ahora, para la media armónica, vamos a generar otra columna que sea 1 entre la marca de clase. Entonces que sea 1 entre x. Y aquí vamos a decirle 1 entre la marca de clase. Igual pueden arrastrarla. Y vamos a generar otra que sea f de i entre la x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente multiplicamos cada valor de frecuencia por 1 entre x para que nos dé cada una de estas operaciones. Al final solamente tenemos que hacer la suma, Alt Shift y 0, para que nos dé la parte de aquí abajo. Entonces ese 3.69 es nada más lo que tiene aquí abajo. Ahora vamos a ponerle aquí la media armónica. Y ese sería los 100 datos que tenemos entre 3.69. Y nos da una media armónica de 27.03. Ahora, aquí es importante recordar que tanto la relación que hay para lo que es la media aritmética, media geométrica y media armónica.
Por lo general la media aritmética tiene que ser mayor a la geométrica y la geométrica debe ser mayor a la armónica. Siguiendo las proporciones de un semicírculo, que lo partes a la mitad, generas el arco, trazas ahí unas líneas por ahí, entonces se cumplen esas proporciones. Adicional a esto, recuerden que aquí le pueden poner que esto sea centrado, que esto tenga pues los bordes, que aquí sean negritas, para darle un poco más de presentación ahí a la tabla. Y esto igual pueden ponerlo en negrita si quieren. Digo, no es tan relevante de momento, pero pues acá el verdadero, lo que realmente importa pues son los valores que tenemos aquí. Entonces esos podemos pintarlos de rojo. Igual los de acá podemos pintarlos aquí de negritas y que sean de rojo. Ya sería como ustedes gusten. Y esto acá puede ser de negro. Y está, ok. Lo último que vamos a calcular es el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Básicamente tenemos que construir una tabla como la que están viendo en pantalla, en la cual agregaremos una columna que es cada valor de la marca de clase menos el promedio, y aquí vamos a generar algunas que son esa diferencia al cubo y luego la diferencia al cubo por la frecuencia, y lo mismo pero considerando lo que es a la cuarta, porque es lo que nos dicen las fórmulas. Básicamente es exactamente lo mismo, pero aquí es al cubo y aquí es a la cuarta. Entonces vamos a hacer primero la diferencia. Eligen la marca de clase, le restan el promedio y este lo fijan con F4. Luego va a ser ese valor al cubo y luego lo que obtuvieron lo multiplican por la frecuencia absoluta. Ahora vamos a hacer una vez de la cuarta, es esa diferencia elevada a la cuarta y lo que obtuvieron multiplicada por la frecuencia absoluta. Y ahora sí, vamos a arrastrar. Ahora recuerden que aquí nos va a interesar la sumatoria, por lo tanto tenemos que hacer la suma de esta columna y de esta columna. Entonces vamos a decirle al Shift y 0, ahí tenemos el primer valor, y al Shift y 0 y tenemos el segundo valor que nos interesa. Ahora, de aquí de las fórmulas, recuerden que la n es el total que tenemos de la frecuencia absoluta, esos son los 100 datos que tenemos por ahí. Entonces esto podemos referenciarlo aquí. Ahora a este le restamos 1, que es el que vamos a ocupar aquí ahorita para la fórmula, y ahora tenemos que poner la desviación estándar al cubo y tenemos que poner la desviación estándar a la cuarta. Una vez hecho esto, para el coeficiente de asimetría lo único que tenemos que hacer es buscar la sumatoria en donde tenemos al cubo y la frecuencia, y lo vamos a dividir. Aquí abran un paréntesis, pongan el n-1 que multiplica a esa desviación aquí al cubo. Cerramos el paréntesis y hacemos enter. Entonces nos dice que el coeficiente de asimetría es 0.74. Ahora para la kurtosis es igual. Tenemos que decirle la sumatoria que va de esta diferencia a la cuarta por su frecuencia, dividido, abren paréntesis, le ponen el n-1 por esta desviación a la cuarta. Cierran y enter. Entonces de esa manera ustedes pueden encontrar el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Y listo. Como pueden ver, todos los parámetros que se calcularon en el video anterior pueden hacerse, pero las fórmulas tienen que hacer tablas, tienen que involucrar la frecuencia para que encuentren los valores que son los correspondientes. Y para finalizar, les dejo un resumen de todas las fórmulas que se utilizaron en este capítulo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o comentario, háganmela saber. Les mando un saludo.